Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es miércoles 8 de abril y nosotros comenzamos con nuestra tertulia política. En el programa de hoy, como no podía ser de otra forma, analizamos con ellos, con los tertulianos políticos, los datos del desempleo, los datos del paro. Este será el tema con el que iniciemos, pero tenemos más preparados que, como siempre ya saben, les avanzamos con el siguiente vídeo. En el programa de hoy comenzamos analizando los datos publicados del paro. Más de 160.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de marzo y 60.214 parados menos son sin duda muy buenas noticias. Pero con más de 4,4 millones de parados aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo. En el mercado laboral español comienzan a atisbarse luces, pero todavía hay zonas de sombra. Hoy ha sido sin duda un día importante para las mujeres rurales en Ciudad Real, y es que ha comenzado ese primer Congreso Internacional de la Voz de la Mujer Rural, que ha sido inaugurado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta regional, María Dolores Cospedal. Un acto en el que se han referido a la importancia de estas mujeres y de sus labores en el ámbito rural. También se ha defendido esa lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que desgraciadamente aún no es una realidad. Por último, les dejamos con un reportaje de nuestra compañera Nani Remesal sobre el Latin Festival. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Pues estos son los contenidos que abordamos esta noche aquí en Café y Más. Para hacerlo vamos presentando a los invitados, a los tertulianos políticos que nos acompañan hoy en el programa. En primer lugar está con nosotros Nicasio García, él es concejal de CCD en Fuenteelfresno. Bienvenido, Nicasio. Cecilia, buenas noches, encantado. También está con nosotros Celia Cámara, coordinadora regional de UPyD. Bienvenida, Hola, Celia. Noches, Cecilia, gracias. A mi derecha, Félix Martín, alcalde de Calzada del Partido Popular. Bienvenido, Félix. Buenas noches, ¿qué tal? Y por último también nos acompaña Julián Nieva, portavoz del equipo del Gobierno del Partido Socialista en Manzanares. Bienvenido, Julián. Muchas gracias, buenas noches. Portavoz del Partido Socialista en Manzanares, sí. Sí, lo he dicho mal. No del equipo de Gobierno, que eso ya será a partir de mayo. Ah, bueno, uy. Yo no quería entrar en... Bueno, pues tras este parón de Semana Santa, que espero que lo hayáis pasado también bien y hayáis cargado pilas, pues comenzamos con el tema que nos corresponde hoy. Como ya les he dicho, analizamos esos datos del paro. Más de 160.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de marzo y 60.214 parados menos. Son sin duda muy buenas noticias, pero con más de 4,4 millones de parados aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo. En el mercado laboral español comienzan a atisbarse luces, pero todavía hay zonas de sombras. Luces, sombras, ahora iremos desgranando un poco estos datos. Nicasio, comenzamos contigo. Pues sí, a mí me ha sorprendido gratamente el resultado del paro y de la afiliación a la Seguridad Social. 160.579 afiliados a la Seguridad Social es para felicitarse todos los españoles, puesto que ahí de alguna forma se sufre porque es de donde se detrae el dinero para pagar las pensiones. Por lo tanto, es muy importante que la Seguridad Social vaya aumentando de afiliados, importantísimo, para que el sistema de pensiones se pueda mantener en el tiempo. Y 60.000 parados menos, 60.214. Esta diferencia se entiende porque, desde mi punto de vista, debe haber habido personas que entienden que la situación económica está mejorando y se han afiliado a la seguridad, al paro, es decir, si no, no se correspondería. Tendrían que ser tantos afiliados a la Seguridad Social más 160.000, pues tantos menos de paro. No se corresponde, pero porque debe ser que hay una realidad que personas que habían desistido de afiliarse o de apuntarse al paro, pues de alguna forma han decidido que la economía se está moviendo y que por lo tanto es un momento de estar ahí por si de alguna forma pueden tener derecho a alguna prestación o a encontrar un empleo. Es verdad que ahora mismo esto es para felicitarnos todos. Hay 16.830.000 afiliados a la Seguridad Social, es muy importante. Y dicho esto, hay que decir que de todos los parados menos que hay, el 10%, que son el 90% es con contratos temporales y el 10% que son fijos, pero hay que tener cuidado cuando se habla de fijos, porque es que hay personas que tienen contratos indefinidos de 5 horas o de 4 horas. Este es el gran problema, es decir, el problema de nuestro país es que afortunadamente estamos saliendo de la crisis, eso es una realidad,
yo no voy a obviarla porque entonces estaríamos diciendo que esto es el imposible, y no es verdad. Se está saliendo de la crisis, aun con tantísimas dificultades, aun habiendo cargado el peso de esta crisis sobre los más débiles, que ha sido una barbaridad, pero que hay una realidad que es cierta, que probablemente el Partido Popular, con su gestión económica, en el 2014 la economía española creció 1,4 y probablemente en el 2015 crezca el 2,5, es decir, que es una realidad. Dicho esto, no es para tocar las campanas, porque la realidad es que el empleo es precario, es pobre, es difícil, y a lo mejor los políticos lo que tienen que decir es la verdad. Es decir, mire ustedes, ciudadanos españoles, ya nunca se va a recuperar el estado del bienestar que teníamos antes del comienzo de las crisis. No se va a ir un trabajador a ganar 2.000 o 2.500 euros al mes poniendo ladrillos, porque eso no se va a volver a producir nunca. Los salarios no van a ser nunca de ese estilo. Y los políticos, pues bueno, en ese afán de querer todo ponerlo bonito y no encontrar y no decir la realidad de lo que está ocurriendo, pues es que el trabajo que se prevé para el futuro va a ser trabajo precario y sobre todo mal pagado. Por lo tanto, yo felicito en este caso al Partido Popular, que también le critico en muchísimas cosas, pero bueno, si hay un hecho real, que es que hay 60.000 trabajadores que han encontrado trabajo y 160.000 que se han afiliado a la Seguridad Social, pues es un hecho que es positivo. Celia. Bueno, un poco coincidir en lo que ha dicho Nicasio del carácter del empleo que se va generando. Evidentemente sigue siendo un empleo precario, un empleo que no cumple las expectativas de cualquier trabajador en el mercado laboral. Sí, como tú decías, es curioso esa denominación que se utiliza y me gusta, las luces y las sombras que tienen estas cifras del paro. Evidentemente ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social, no solo ha bajado la tasa de paro, ha aumentado el empleo en todas las comunidades autónomas, curiosamente menos el País Vasco. En este caso, las afiliaciones a la Seguridad Social son un dato importante, pero no hay que perder de vista que, a pesar de ello, seguimos teniendo 400.000 afiliados a la Seguridad Social menos que al inicio del gobierno del Partido Popular en el año 2011, sigue habiendo todavía. Es preocupante también el segmento de la población de la gente joven, menores de 25 años, habiendo aumentado, estamos hablando a nivel nacional, ha aumentado también el desempleo en estos casos, y también que hay más de 2 millones de ciudadanos españoles desempleados que no cobran ninguna prestación. Supone aproximadamente el 55,7% más o menos, que es una tasa la más baja que ha habido de cobertura social desde el año 2001. Luego eso es lo que va en detrimento de... también él decía que felicitaba, siempre nos tenemos que un poco hilar con las intervenciones anteriores, él decía que había que agradecerle al Partido Popular, siempre han dicho los empresarios, y precisamente esta mañana está el presidente de la Patronal Nacional, Rosell, en medios de comunicación, pues diciendo que efectivamente que él reconoce que es un empleo precario, que tardaremos en encontrar un empleo real, no ese 90% de contratos temporales de baja calidad y un 10% de indefinidos, pero que realmente quien genera el empleo y la riqueza es el empresario. Entonces, claro, el empresario lo que ha hecho la reforma laboral es dotarle de mecanismos suficientes para que, pues bueno, con esa flexibilidad, extrema flexibilidad laboral, mi formación política siempre ha criticado esta reforma laboral, ha creado unas condiciones de pérdida o de descenso importante en los derechos laborales de los trabajadores. Y luego, referido a nuestra comunidad autónoma, es una cosa muy llamativa el hecho de que, como en todas las comunidades autónomas, ha bajado la cifra de paro en 1.500, me parece son 1.583 ciudadanos que estaban en paro. Supone menos del 1%, es decir, que ha bajado un 0,6% más o menos la tasa, y sin embargo Ciudad Real sigue siendo la rémora porque es la única provincia de la comunidad autónoma en la que sí que aumenta el paro. Habría que estudiar un poco por qué, o se están haciendo mal las cosas, o la cuestión es que es una ciudad y es una provincia, pero fundamentalmente una ciudad eminentemente de funcionarios, como se ha dicho, y la pérdida de empleo público ha sido tremenda y sangrante en nuestra comunidad autónoma y en nuestra provincia, y también el comercio. Si no hay dinero para gastar, el comercio, que es lo que abastece fundamentalmente el empleo en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma, se resiente. Entonces, más o menos un poco es el análisis inicial de esta situación de paro. Félix. Bueno, yo comentar un poco, bueno, se había dado un poco unas pinceladas un poco generales y yo creo que debemos de quedarnos con
el mensaje positivo al ciudadano, yo me gusta ser un poco más, me gusta no más, no que haya sido negativos totalmente, porque los datos lo marcan, ¿no? Y creo que debemos de tener tendencia todos a ser un poco positivos. Todo no es malo, evidentemente yo creo que se pueden mejorar, y todos creemos, somos conscientes de que se deben de mejorar muchas cosas, pero el mensaje al ciudadano creo que es importante. Y el mensaje positivo no tiene, o sí tiene que ver con el paro, evidentemente, actual, pero, por ejemplo, cuando vemos en los datos económicos, cuando vemos la Semana Santa, por ejemplo, que hemos pasado en todos los pueblos, hombre, pues nota uno y la percepción visual, visual y táctil, ¿no? de que la gente sale un poco más, ¿no? Hemos tenido muy buen tiempo, también es cierto, pero la gente entiende que estamos deseando de salir un poco y tal. Evidentemente, para salir o para moverse hace falta un poco de dinero, lógicamente. Perdón. El salir, lo que es el turismo propiamente dicho, pues quizás a lo mejor la gente tampoco puede salir mucho, aunque también dan muy buenos números, muy buenos resultados, playas y demás, pero también nos puede favorecer un poco nuestras zonas de turismo interior, como en estos casos, ¿no? La Semana Santa, cualquier otro tipo de puente o de cuestión que tengamos. Y la gente, pues en vez de salir a otro lado, pues como digo, te mueves a lo mejor al pueblo al lado, o te mueves a la provincia al lado, o de Madrid a Castilla-La Mancha, y a ver nuestras espléndidas Semana Santa, nuestras fiestas que tenemos. Y al final yo creo que también irá redundando de alguna manera. El paro como tal, que es lo que decías, pues posiblemente en Ciudad Real, que prácticamente ha quedado 50-50, pero bueno, ha sido por muy poquito, efectivamente la única población, pero posiblemente por eso, porque no tenemos un turismo tampoco súper arraigado, tampoco se nota en el sector servicios en esa demasía, ¿no? Aunque también han subido todas las afiliaciones. Pero sí que somos particularmente, creo que una provincia agraria, agrícola, y eso hay que tenerlo en cuenta. Las tareas agrícolas terminan con la aceituna, recogida de aceituna y demás. Ahora están terminando, pues, que si las podas, que si, en fin, en el campo, al final yo creo que siempre va a ser un tirón de empleo, y quizá por ahí se ha quedado Ciudad Real, y por eso Ciudad Real es la que más baja el desempleo, evidentemente, cuando llegan tareas agrícolas, como es normal. Y aunque os digo que bien es cierto que gracias a Dios, pues prácticamente en todos los sectores ha sido de forma positiva. Por eso digo que, hombre, yo creo que es una realidad, ¿no? Y el tener unos datos económicos y unos datos de paro, de filiación, creo que a lo mejor de los últimos 13 o 14 años, pues, hombre, en la serie histórica, pues hombre, da gusto, ¿no? Da gusto de oír esos datos. Yo no me gusta cuando se ven las tertulias de televisión de que se le quiera sacar punta a todo. Es verdad que efectivamente, pues yo creo que todo el mundo ni cobra lo que ni va a cobrar, ni vamos a cobrar, ni nadie va a cobrar lo que cobraba antes, porque posiblemente tampoco era correcto. Y también yo creo que eso los ciudadanos también lo sabemos y lo saben. No es normal que una persona sin formación o un peón de albañil lógicamente ganara 2.500, 3.000 euros, pues prácticamente como en algunas obras como un arquitecto está ganando. Es decir, ya cuando llegas a esos temas también estás creando un problema social, que creo que ha existido también y ha hecho mucho daño a este país, pues precisamente el que mucha gente haya dejado estudios, haya dejado otras posibilidades, pues precisamente para irse a ganar ese dinero fácil, entre comillas, con su sudor, pero un dinero que era importante, ¿no? En cualquier trabajo, sobre todo en construcción. Ese daño pues lo estamos pagando, evidentemente, es un daño que la juventud más, básicamente creo que lo va a pagar más y lo está pagando. Y va a haber una generación pues un poco fastidiada en ese sentido, evidentemente, pero llegar a esos términos, no. Creo que la táctica será pues tener lógicamente unos sueldos homogéneos. También es importante que dentro de con la afiliación y dentro de los datos económicos, pues que digamos los precios tampoco suban, como se están manteniendo, incluso han decrecido, porque al final con menos también un milurista o una persona cualquiera pues puede también llegar un poco más, ¿no? Evidentemente, porque si estuviera subiendo todo desmesuradamente pues estaríamos en otro problema. Gracias a Dios estamos ahí un poco, los precios de los carburantes también han bajado un poco y eso ha hecho, creo, o está haciendo que un poco en general pues la economía, los ciudadanos y esa afiliación que vaya subiendo un poquito, pues haya más movimiento, ¿no? Haya un poquito más movimiento. Yo creo que es que, claro, cuando se habla de desempleo es una cuestión de mucha sensibilidad y nunca es fácil hablar de esto, porque hay tantos casos, como hablabas tú, quizás, pues, Celia, que no sé si exactamente sea ese dato de 2 millones de personas que cobran o no. Evidentemente todo el mundo intenta apañarse, sabemos la economía sumergida, todo el mundo intentamos de apañarnos como podemos. Este país funciona así porque si no esto sería un problemón y si no nos miramos un poquito más abajo en Andalucía y nos daríamos cuenta que es prácticamente inviable. Pero yo creo que debemos de ir a un empleo
que también creo que tenemos que congratularnos porque está subiendo bastante la afiliación de autónomos. Al final, es decir, todos nos gusta que tener un empleo donde nos paguen, ¿no? Y eso es, digamos, lo más sencillo, ¿no? Tenemos la vocación de funcionario, por decirlo de alguna manera, ¿no? O de empleado público, de que, bueno, tú trabajas y te pagan con lo que te corresponda. Hay que ir un poquito más allá. Yo creo que el español, y espero que lo veamos, ¿no? Porque al final es una conciencia de generación, no es una cuestión que se nos vaya a meter en la cabeza de hoy para mañana. Pero cuando el ciudadano español, cuando la gente joven se nos meta en la cabeza de que hay que buscarse un poco la vida y que hay posibilidad dentro del autónomo, la economía española sufrirá un cambio importante. Posiblemente, digo, será generacional, no creo que sea tan rápido. Porque cuando hay una persona que trabaja, un autónomo, detrás hay una mujer, detrás hay unos hijos, y en cuanto hay un poquito de beneficio, pues incluso hay una posible contratación de una persona. Entonces, el autónomo de a pie es el que, evidentemente, es el que más trabajo da, eso es indudable. Y creo que hay políticas también ahora que están ayudando un poquito, que creo que tienen que los gobiernos centrales tomar más medidas aún. Yo soy también autónomo y creo que hay que tomarlas para que la gente joven siga incentivándose en todos los medios y en todas las categorías. Y en la agricultura se está haciendo también bastante esfuerzo porque al final son también autónomos más residuales, que la gente cada vez quiere menos y son necesarios. Un país como el nuestro, o una provincia como la nuestra, sin agricultores, sin ganaderos, sin la pequeña empresa, pues sería muy complicado porque no tenemos fábricas de Coca-Cola ni tenemos... Y no sé si las queremos tener un trabajo, bueno, quererla en el sentido que querer, pero yo prefiero esos empleos pormenorizados, ¿no? En mucha gente, es lo que quiero decir. Julián. Gracias. La verdad es que en cierta medida da gusto escucharos. Otra cosa es que algunas personas que nos estén viendo probablemente piensen que no estamos hablando de la realidad de nuestro país o cuando menos de la comunidad autónoma en la que nos desenvolvemos. Siendo cierto los datos que se están barajando, lo decía muy bien Celia, seguimos teniendo más de 4.400.000 parados reales, sin contar con que bueno, lo que sería la tasa EPA es distinta y da una cifra también mucho más objetiva, como en toda Europa se plantea. Y igualmente cierto, es un dato demoledor, que el 56% prácticamente de todos los parados de nuestro país no perciben ningún tipo de prestación. Y esa realidad no debe hacernos... es cierto que el mes de marzo siempre objetivamente, igual que hay meses donde el paro por cuestiones coyunturales de la economía de un país como el nuestro crece, pues en el mes de marzo decrece. Nos debe hacer también tener claro cómo es posible que nuestra provincia sea prácticamente la única donde el paro ha subido. Donde el paro ha subido en este mes, donde seguimos teniendo con carácter general 10.000 parados más de los que había al principio de la legislatura, donde tenemos 10.000 afiliados a la Seguridad Social menos que al principio de la legislatura, y ese sí que es un dato que probablemente nos debe reconducir. Tengamos en cuenta que al final tenemos 66.245 parados en la provincia, de los cuales 40.000 no perciben ningún tipo de prestación. Y eso que estamos en una provincia, y Feli, el compañero Feli lo sabe muy bien, es la provincia que probablemente más dinero se invierte en planes de empleo, desde luego de toda España, en cuantía objetiva, porque se han invertido más de 50 millones de euros desde la Diputación Provincial en planes de empleo en esta provincia. Imagínese si no se invirtiese, como desde el Gobierno regional no se ha invertido ni un solo céntimo. Por tanto, el ritmo del desempleo siempre nos debemos alegrar y nos alegramos cuando las cifras dicen pues, que hay menos parados y que hay más afiliados a la Seguridad Social. Sí que es verdad que cada parado, cada desempleado es una unidad completa. Cada afiliado a la Seguridad Social no lo es, muy al contrario. Los datos dicen que el 94% de las personas afiliadas a la Seguridad Social están en contratos temporales y el porcentaje de contratos que son a tiempo parcial es altísimo. Por tanto, ni blanco ni negro, ni se trata de ver el vaso siempre medio vacío. Lo que sí es verdad es que estamos en una situación donde no podemos, de golpe y porrazo, negar la evidencia. Y la evidencia es que los datos de la economía son absolutamente insuficientes. Absolutamente insuficientes porque no se están haciendo políticas que reconduzcan la situación. Si somos los subcampeones de Europa en pobreza infantil y en malnutrición infantil, si ese dato en cualquier país nos haría estremecernos
y sencillamente lo tenemos ahí solapado. Es que ¿de qué sobreviven todas esas personas que hemos dicho que están desempleadas y sin prestaciones? Por tanto, lo que sí debemos hacer es, dentro de que hay que considerar que el mes de marzo es un mes positivo en creación de empleo y que en este caso ha sido así y que desde luego nos alegramos, sí que creemos que hay una realidad en Castilla-La Mancha que no se corresponde con ese dato y creemos de verdad que ha sido por la falta de políticas desde el gobierno regional, en el sentido de que la legislatura ya se termina, ya es un hecho que es incontestable y la legislatura se va a cerrar con 66.000 parados más, perdón, con 66.000 parados totales, pero con 10.085 parados más como un dato real. Como un dato real preocupante desde nuestro punto de vista. Igual, y voy cerrando, la temporalidad en los contratos de trabajo. La temporalidad y los contratos a tiempo parcial hacen que los resultados sean un tanto engañosos. Si los computásemos como una unidad de 40 horas a la semana, cada uno de los contratos que se han realizado, nos saldrían unas cifras absolutamente distintas. Bueno, antes de seguir con más valoraciones, Nicasio, vamos a hacer un pequeño paréntesis publicitario y seguimos hablando de este asunto y demás que tenemos preparados. Vamos a publicidad y enseguida volvemos.